Muy buenos días, bienvenidos a este conversatorio del Digi. Hoy día vamos a hacer un recuerdo especial del doctor Gorrat, porque mañana se cumplen 10 años de su partida. Y bueno, algunos de nosotros hemos tenido la suerte de conocerlo. Bueno, yo además me siento muy privilegiado que no solamente lo conocí, sino que yo creo que me contaba entre sus amigos, lo cual me, me- me- me produce mucha alegría. Y bueno, ya les conté alguna vez que creo yo que soy el único al que le puso un sobrenombre y me lo puso, pues yo creo que casualidad, pero quedó. Un día estábamos ahí en una conversación en la Gorrat House y me vio una cara con un signo de interrogación ahí que no entendía nada. Me dice, pero ¿qué pasa? ¿No estás entendiendo eso? Y digo, no, come here little fish, me dijo. Y ahí quedó fish, listo. Y la cosa es que Matias es una palabra, viene como del holandés, pero que la usan en hebreo para denominar a un arenque rojo que les encanta comer al desayuno. Entonces, bueno, eh, pues tendremos algunos recuerdos del doctor Goldratt y por los que no lo hayan conocido, pues compartiremos la influencia, qué impacto ha tenido en la vida de cada uno, o la meta o las enseñanzas que recibimos, pues. Tú, Daniel, eh, para el 2006 ya sabías de teoría de restricción y de la meta y de todo, ¿cierto? Sí, digamos, en esa época era, digamos, autodidacta, porque ahí estaba trabajando en una consultora que implementaba un software que se llama Visual Manufacturing Ah, y, claro. y tiene una ventana que se llama Throughput Window. Y había poca gente que sabía de qué se trataba, así que yo me puse a investigar eh, y ahí estuve aprendiendo un poquito más de lo de la meta, ¿no? Bueno, yo conté en algún momento el tema este de que cuando leí la meta estaba en una fábrica y, y tuve que esperar que el dueño se vaya de viaje para aplicarlo. Eh, Como estaba, digamos, a cargo de la planta, lo pude hacer, pero al principio tenía mucha resistencia por parte de los supervisores, porque era ir en contra de la forma de trabajar de todos los días. Y además, eh, achicar los lotes, parar las máquinas y lo hicimos, digamos, sin ningún software, sin nada, era intuitivo, decirle, mira, cuando se te llena este contenedor, para de fabricar, porque Ujú. aguas abajo. Entonces la idea era, a ver, lo más difícil de entender de la meta es balancear el flujo, cuando todo el mundo balancea las capacidades. Ujú. Y yo tenía en mente que eso tenía que funcionar porque obviamente, eh, digamos, si había flujo iba a haber posibilidad de facturar mucho más. Claro, claro. Y, y bueno, el problema es que yo siempre digo que uno se puede volver atrás de lo que aplica porque es muy importante los indicadores. A los 15 días vinieron los contadores a decir que todos los productos salían más caros, o sea que el costo, o sea, como los lotes se habían achicado, Ujú. todos los gastos operativos eran asignados a menos piezas y todas salían más caras. Entonces el dueño se asustó, dijo, bueno, así vamos a terminar perdiendo dinero. Ujú. Y las eficiencias habían sido horribles. Yo Ujú. guardé eso porque era increíble, la capacidad sobrada que había. Hicimos el récord de la planta con el 52% de las máquinas paradas. O sea, había una capacidad que salía por todos lados, lo que dice realmente Oye, Eli pero Goldrat en su libro. Te después aparece de, capacidad por todos lados. y tú Pero ves si eso no, y el dueño no lo reconoció, perdona que te interrumpí. sí, en realidad lo que reconoció es que yo no estaba usando bien las máquinas, que tenía una eficiencia malísima. O sea, me
me lo vinieron a poner, digamos, a decir cómo es que había trabajado tan poco. Pero por otro Antes, lado, al otro día, cuando se fueron los contadores, como era un tipo muy inteligente, le dije, ¿se da cuenta que hay algo que está mal? Me dice, sí, la verdad que tenés razón, algo no está funcionando de lo que estamos midiendo, porque ¿cómo puede ser que hemos ganado mucha plata y usted me viene a decir que estamos perdiendo por otro lado? Por eso a mí me parece muy importante cuando uno toma la decisión de hacer este tipo de cambios, que cambie los indicadores, porque si no, como al principio genera mucha, digamos, como que uno está en el abismo porque está cambiando la metodología común, es probable que te vuelva para atrás porque te asusta un poco de esos indicadores distintos. O sea, si no usas los indicadores correctos, es probable que vuelvas a lo que hacías siempre. claro, claro. Y es más profundo que eso porque los indicadores son una decisión. O sea, cuando uno tiene indicadores es porque decidió que va a medir algunas cosas, ¿cierto? Y esa es una decisión que proviene de que a uno le han dicho o que ha identificado que eso que está midiendo es importante medirlo. Claro, Y es importante debido a que eh, alguna teoría te está diciendo si tú mides esto y o sea, si te mide la glicemia y tienes más de 100, preocúpate, si tienes más de 200 ya toma una cita médica, si tienes más de 300 o 400 mejor te anda a la emergencia, o sea, a la urgencia y te haces exámenes porque la cosa anda mal. Entonces uno eh, ha puesto indicadores basados en algo, basado en un conocimiento, basado en alguna teoría. Entonces, cuando llega alguien a decirte, no, mira, tus indicadores no sirven, está implícitamente diciendo, toda tu teoría está equivocada. claro. Y entonces, esa mitad de camino, cambiar los indicadores no es suficiente. Mm. No es suficiente. Puede ser la luz de alarma, o sea, la sirena que uno le hace sonar ahí en los oídos a la gente. Dicen, mira, tus indicadores dicen que estás perdiendo plata y estás ganando, o dicen que estás ganando plata y estás perdiendo. Eso es más difícil de decir porque uno perfectamente bien puede argumentar, dice, estoy haciendo lo mejor posible y aún así estoy perdiendo plata, tengo que hacer otros cambios. ¿No es cierto? Sí, Pero cuando uno hace de una situación que está con esos indicadores de costo unitario súper buenos y las eficiencias altas y todo, y al mes siguiente uno se olvida de esos indicadores y hace otras cosas en la fábrica y empieza a producir mucho más y a ganar más plata, cuando los indicadores te dicen que están muy mal, tú dices, no, esto ya no me calza, claro, porque ahora sí puedo comparar dos puntos, pues. Cuando uno no puede comparar dos puntos, no tiene cómo decir si la decisión estuvo bien o no, pues. claro. ¿Cómo vas a saber en qué dirección moverte? Entonces, es tan importante eso de que una buena teoría, de lo más práctico que hay, porque te da una dirección. Pero por último, aunque la teoría esté mala, digamos, equivocada en algo, uno está moviéndose basado en alguna deducción, en algo que pensó. No es un palo de ciego, Sí. no es por si acaso. Vamos a ver si funciona. A mí me pasa que de repente me pongo a cocinar y de repente y me quedan cosas buenísimas y si cómo lo hiciste no me acuerdo. Porque si le improvisaste y no sabes cómo repetir eso, weón. Entonces, bueno, esas cosas pasan. Bueno, lo que pasa es que a veces también uno se pregunta si es que los indicadores
ya sabemos que están mal y lo siguen usando. ¿Por qué lo siguen usando? Y muchas veces te dicen, bueno, pero hay muchas empresas que lo siguen usando y son exitosas. O sea, exitosos en el sentido de que están ganando plata. Sí, o sea, lo que no ven es lo que se están perdiendo. Y además, bueno, y es difícil de demostrar porque está bien la deducción. Bueno, si está bien que el 90% de las empresas siguen usando los indicadores tradicionales y les va bien. ¿Cómo lo explicas? No, pero con la misma explicación de em, en el siglo XIX las empresas que se dedicaban a poner postes de telégrafo les iba bien, porque todo el mundo lo usaba, ¿cierto? Claro, Pero en un momento en que apareció Graham Bell con el teléfono, yo creo que las acciones de las empresas de telégrafo se fueron al... Pero eran las mismas compañías, pues. sí, Entonces ahí se arreglaron. O antes de que existieran los aviones, pues estaban los barcos para cruzar el océano. Entonces, pero todo el mundo usa barco. Entonces, claro, porque todavía no hay aviones. Pero cuando claro, los haya, te quiero ver. Los barcos se siguieron usando, pero ahora sí. para hacer el viaje de placer, no para hacer el viaje de negocios. De lo que se preguntaba Daniel, yo creo que el mismo Daniel había dado la respuesta unos segundos antes. Daniel dijo, lo que no se ve es lo que se están perdiendo. Claro. Entonces, contra lo que hay que comparar es contra el potencial de ganancia, no la ganancia que están obteniendo. Pueden estar ganando mucho, pero de pronto están perdiendo muchísimo más. Y eso es lo que hay que ver. Y como eso no duele porque están muy No. contentos con lo que ya están ganando, entonces es más difícil hacerles ver que hay otro mundo. eh, no, y recordando al doctor Goldratt, esto lo conversamos tantas veces, pues. Y entonces, aquí haciendo un poco de recuerdo y repaso de lo que han visto en el diplomado en la sesión de las ventas. Está las capas de resistencia al cambio. Y esas capas las inventó Eli un día que se quedaron atascados, después de una conferencia, se quedaron atascados en un pueblo eh, por, por una nevazón. O sea, trataban de salir de ahí, pero uno salía del hotel y había una pared de 2 metros de nieve que la estaban despejando, eso sí, pero todavía no estaba despejado el camino. Y entonces se quedó ahí en el hotel un día o 2 días y que si no tenía mucho que hacer. Tampoco era que hubiera mucho internet y entonces no había, digamos, en esa época. Y se puso a pensar en esto de la persuasión y todo y, y llegó a la conclusión de que había que superar todos estos obstáculos que pone la gente, o sea, tiene la gente para hacer un cambio. Sí, que no estoy de acuerdo con el problema, no estoy de acuerdo con la dirección de la solución, que la solución resuelve todo, que la solución tiene efectos negativos, que no puedo superar todos los obstáculos. Entonces todo esto lo inventó en esa ocasión. Igual que los 5 pasos de la mejora continua, lo escribió en una noche, estaban ahí tomándose algo y fue justo después de que lo habían empujado para afuera de su compañía Creative Output y estaba un poquito como dolido. Y dice, pero si yo lo único que estoy tratando de hacer aquí es de ayudar a la gente, a las empresas a mejorar y todo, entonces,
esto es un proceso, y tomó una servilleta y escribió, y se identifique la restricción, decía cómo explotar. Escribió el proceso en una servilleta ahí después de que estaba ahí medio enojado con la... Bueno, y esta otra escapa de la resistencia al cambio pasó eso. Él me contó, me dijo, no, todos estábamos metidos ahí en un sitio, no sé si era en Colorado, no se podía salir, y se me ocurrió ponerme a pensar en esto, y entonces escribió eso. Y entonces, años después, cuando se le ocurrió esto de la visión viable, el 2004, 2005, para el 2006 ya estábamos empeñados en Gorra Group, yo ya estaba ahí, en Gorra Group, de que esto era, había que venderle la visión viable a la empresa. Y en una de las reuniones eh, nos dijo, ¿ustedes se han fijado que el proceso para vender la visión viable es, eh, o sea, nos hace entrar en una contradicción con las capas de resistencia al cambio? Y uno se queda pensando, qué gracioso, ¿eh? O sea, él siempre se estaba cuestionando sus propios supuestos y sus propias eh, fórmulas o teorías, lo que había ido creando. Yo creo que el resto estábamos mirando de qué está hablando, weón. ¿Ah? Dice, claro, porque cuando vamos a plantear la visión viable, pues la planteaba en esos años 2004, 2005 y 2006, parte del 2006, era decirle a las compañías que podían alcanzar en 4 años o menos en utilidad neta la misma cantidad que estaban vendiendo hoy. O sea, si hoy día estoy vendiendo 100, en 4 años o menos va a estar ganando 100. Esa era la expresión de la visión viable, que después se cambió, era bastante marquetero, era una buena definición en términos de marketing, pues sonaba muy impresionante para la mayoría de la gente. Eh, Después se encontró con que en Japón decían, ¿por qué tan poco? Ajá. Y eso fue gracioso. En general no es una buena idea decirle un número, porque es un rango, depende de la compañía, ¿cierto? O sea, puede ser fantástico crecer al triple de utilidad para una compañía y otra, si no crece más del 10, han desperdiciado el tiempo. Entonces, por eso cambió, pero en esa época era eso. Entonces, se fijan que lo primero que le estamos planteando es todo lo que podemos ganar, o sea, todo lo que pueden ganar, todo lo que están dejando de ganar, que es lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? Tú, Daniel, estás diciendo, si es que si uno pudiera comparar con lo que puede ganar. Y entonces dice, entonces el proceso de persuasión nuevo, pues esto es un proceso de persuasión nuevo, no parte de ver cuál es el problema o de ponerse de acuerdo sobre el problema. Entonces yo siempre kamikaze levanté la mano y le dije, pero y el problema no es que no le estás planteando como problema que no tienen la otra ganancia. Me miró con paciencia. Me dice, ¿eso es para ti un problema que no te estás ganando la lotería? O sea, si ese es un problema, anda a comprar todos los números que puedas, pero eso no es un problema. En el fondo, no es un problema que me está aquejando hoy, que si no lo resuelvo eh, se va a agravar y va a ser peor en el futuro. Ese es un verdadero problema que tengo que resolver. Ganar más plata no es un problema. O hacer la empresa más próspera no es un problema. Ese es un objetivo. Entonces, como objetivo, hay que plantearlo. Entonces ahí dice,
hemos inventado un nuevo segundo, o sea, un segundo y nuevo proceso de persuasión que no se basa en superar las capas de resistencia, que vamos a llamarlo el menos menos. Menos menos porque es restar dolores, o sea, restar cosas negativas, y entonces eso da un positivo, y ese proceso que hemos estado pues utilizando o que pensábamos que era que, pero al plantearle a las compañías la visión viable en los términos que yo dije hace un rato, lo que le estamos es planteando un más. No quitar dolores, sino que plantear, ¿y usted por qué no se plantea una cosa mucho más grande? Entonces ese proceso tiene que ser distinto, no es mirando los problemas del presente. Bueno, y ahí entonces desarrolló todo. Perdón, una cosita. Creo que de ahí nace el concepto esto de la curva roja y la curva verde, que él mismo dice, si le preguntamos a la gente cuál sería el supuesto del crecimiento de su empresa o de su organización, todo el mundo elige la verde porque le parece que es la más Tienen correcta o que, la más fácil tienen de que decir en generalizar. qué consiste la roja y la verde para los que los colores, para todo esto, el color de las curvas también fue una pregunta, y sí, ¿por qué esa se llama roja y pues se llama verde? Dice, bueno, porque tenía un marcador rojo a la mano cuando dibujé una y uno verde cuando dibujé la otra, por eso es la curva roja y la curva verde, no por otra cosa, no tiene nada que ver con los amortiguadores, nada que ver. La roja es una curva exponencial, es un crecimiento exponencial así. Y la curva verde es un crecimiento asintótico, o sea, que tiene rendimientos decrecientes, que empieza a caer la pendiente. Entonces, lo que decías tú, Daniel, cuando pregunta, dice, ¿cuál te parece más razonable, más realista? ¿Cierto? Dale. Sí, que la mayoría de la gente dice la verde, pero él mismo mostraba un libro en el crecimiento de la economía mundial y que era la curva roja, y que en realidad es así. Si uno ve el crecimiento desde 1800 a hoy, de cómo creció la economía, se ve una curva como la roja. Es el libro de Collins y Porras. ¿Cómo es que no es Good to Great? El siguiente que escribieron. Construido para durar. Eh, puede ser. Built to Last. Sí, ese, construido para durar. En ese libro aparece esa La de cosa. las acciones. Ujú. Sí, igualmente, si lo buscas en internet, el crecimiento de la economía de los últimos 200 años, aparece esa Sí, curva. O sí, sea, se creció muchísimo más los últimos 200 años que en toda la vida de la humanidad. de todas maneras. No, eso es. En los últimos 200 años la humanidad salió del estado natural de pobreza en el que vivía el 99,9% de la población. Hoy día sí seguimos teniendo un montón de pobreza, pero en porcentaje es mucho menor, y lo que ha frenado seguir restando eh, eso, esos porcentajes a la pobreza es la estupidez nomás, o sea, no tiene otro nombre, realmente es impresionante. Estupidez, digamos, egoísmo, soberbia, afán de poder, eh, incluso crueldad, no sé, hay estupidez. Volviendo un paso atrás para no perdernos mucho, porque las conversaciones, eso uno va pasando de rama en rama, pero estabas desarrollando la idea
un poco la historia de esto de las capas de resistencia al cambio y cómo llegó Goldratt al sistema menos menos, ¿no? O Bueno, sea, que era eso, restar cosas negativas porque sí, se plantea algo más grande. Eran tus palabras. No se preguntabas por qué no se plantea algo más grande. sí. Y esto es este sistema es diferente a las capas, a las 6 capas de resistencia al cambio originales que arranca por el problema, o esta es la manera de plantear el problema. Ahí me perdí. No, eso fue lo que yo me aventuré a decir. Me miró, te digo, con paciencia. Me dijo, no, esto no es plantear que es un problema y que hoy día no estás en la situación nueva que le vamos a plantear con la visión viable. Eso no es un problema, pues. Es como decirte que, Daniel, tu problema es que no te has ganado la lotería. Bueno, eso no es un problema. Tú Entonces tienes decía otro que tipo de problemas en las empresas, tienen problemas de que tiene problemas con la calidad, muchas quejas de los clientes, o sea, esos son los problemas. mm, pero en Entonces, contraposición a eso, para vender visión viable, entonces, si no le estás planteando un problema, decías que planteaba un objetivo. un objetivo súper ambicioso, que es la visión viable. Y entonces ahí recordó Daniel que después de que dejamos de decirlo, sus ventas se convierten en utilidad en 4 años o menos, empezamos a decir crecimiento en la curva roja, estabilidad en la curva verde. Entonces ahí te dicen que diantres es la curva roja y que es la curva verde. Entonces uno puede explicar: la curva roja es el crecimiento exponencial, la curva verde es el lograr una estabilidad que ya, eso sí tiene, como es asintótico. O sea, ¿qué más estabilidad puedes lograr una vez que ya lograste estabilidad? ¿Cierto? O sea, es, es muy parecido a cuánto más puedes reducir el costo cuando ya lo redujiste a cero. O sea, no se puede reducir más, ¿no? Mm. Pero, o sea, no era mi intención entrar ahora a explicar lo de la curva roja, la curva verde, sino que No, no, haciendo hasta ahí está recuerdo bien. de Eli y cómo él mismo evolucionaba en su pensamiento. Y yo tuve ahí la oportunidad de escucharlo algunas veces decir: en esa cuestión me equivoqué y esto es. Y así, entonces, no, no significa que el proceso, él después lo definió como el menos menos, pero nunca al principio, cuando era un solo proceso de persuasión, no había que distinguirlo de ningún otro. Ujú. Por lo tanto, no tenía una definición en estos términos de menos menos. ¿Y el original cómo lo bautizó? No, capa de resistencia al cambio. Sí, cambio de resistencia. ¿Y el modelo de la sirena y la olla de oro y tal, cómo lo llamaba? El proceso más, El proceso más, ese es el claro, nombre oficial. el plus. Es el proceso de persuasión en el que se basa lo de la visión viable, que uno plantea la olla de oro. Entonces dice, le estamos planteando un objetivo tan ambicioso, tan grande a la empresa, que los debería de mover y entusiasmar y decir, bueno, pero eso se ve imposible, y eso cómo se logra. Entonces les vamos a mostrar cómo se puede construir el camino para evitar todos los problemas del camino, ¿no? Ujú. Entonces, eh, esa es la primera parte del proceso de persuasión, donde uno está mostrando: mire, usted puede llegar hasta allá arriba por el camino que está tomando hoy. ¿Qué tiene que hacer para llegar a esa meta? Por ejemplo, una empresa cualquiera. eh, ¿Cuáles son las utilidades proyectadas para los próximos 4 años? Entonces te dicen un número, X. Si yo le estoy planteando 10X, ¿qué tendría que hacer para lograr 10X?
Y dicen, uff, no, es muy riesgoso, tendría que aumentar muchísimo las inversiones, arriesgarme en mercados que no conozco, un montón de acciones que suenan muy riesgosas. Entonces, ahí es donde uno le plantea la segunda parte, o sea, de esta primera parte, el segundo elemento, que es, yo le puedo mostrar el camino sin tanto riesgo, de hecho, con mucho menos riesgo, para lograr el 10X. Entonces, después viene una segunda parte. Dice, ya, pero si yo me meto en ese camino, tengo que abandonar la situación actual, pues, ¿cierto? Y la situación actual sí tiene sus elementos negativos, lo que llamamos el cocodrilo, pero también tiene sus elementos positivos, que es lo que llamó la sirena. La sirena no de la ambulancia, sino que la sirena como la sirena que con cantos tratan de convencer a Ulises y no a Ulises o a Odiseo, ¿a quién era? Más a Ulises, a Ulises. Y entonces él se tapaba los oídos y se amarraba al mástil para no seguir los cantos de sirena. Si no, tengo que ir por este otro camino. Entonces, ese proceso de persuasión es uno nuevo, pero eh, ahora la pregunta que uno hace es, bueno, entonces, ¿cuál de los dos usamos? Porque después uno, leyendo a Daniel Kahneman, como ya hemos comentado otras veces, ¿qué tal, doctor? Hola Tenemos Matías, aquí de hola vuelta. muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Estábamos recordando cómo Buenos le días, estaba contando de cómo habíamos pasado del proceso menos menos al más un día que estábamos ahí y, que, y, y estábamos ahí y ya no me acuerdo en dónde fue la reunión. Tú también estabas cuando yo lo escuché a él y dice, ¿se han fijado que esto de la visión viable no lo vendemos con las capas de resistencia al cambio? Es otro Ujú. proceso. Madre mía. Bueno, entonces la pregunta, entonces, ¿cuál es el proceso que usamos? Al final, con Daniel Kahneman uno aprende estas otras cosas, que es mucho más poderosa eh, la fuerza que tiene un sufrimiento actual, aliviar un sufrimiento actual, que lograr algo que uno no tiene. O sea, esa promesa de usted va a estar muchísimo mejor, tiene mucho menos atractivo que usted ahora está sufriendo y yo le voy a aliviar ese dolor. Eso mueve a la gente muchísimo más. Entonces tienes una Sí, mezcla de ambas cosas, pues. O sea, la persuasión no es una sola cosa. sí, o sea, en ese sentido, usando pues la jerga, el cocodrilo cuando tiene unos colmillos bien afilados y se parece más a un tiranosaurio rex, es más motivador, genera un movimiento más activo que la promesa de un logro y un resultado y un beneficio que además está en el futuro. Entonces, el aliviar la molestia, el dolor o el problema que uno está viviendo hoy en día es algo que ya uno lo tiene tangible y lo está percibiendo y lo palpa. Mientras que la promesa de lo que viene, pues, es eso, es una promesa. Y si uno no tiene la convicción de que la causalidad se va a dar, de que efectivamente la teoría que uno está usando de causa-efecto para decir si tomamos todas estas acciones, este es el resultado, es muy difícil que alguien creo que tenga esa entereza de carácter como para echarse ese salto que pareciera al vacío. Sí. La gente no confía tanto en su habilidad de predecir qué va a pasar con las acciones que voy a tomar versus lo que tengo acá.
también depende de la confianza que transmita el consultor. Si el consultor es el que está mostrando ese camino hacia la olla de oro, ¿no? Yo aquí estoy seguro y de pronto el consultor, bueno, me está mostrando ahí un camino, pero ¿quién es ese? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué historia tiene? Está hablando Yo creo ya que ese es un de la supuesto, credibilidad. sí, eso es un supuesto, una condición necesaria, más no suficiente, Sí. porque yo tuve la osadía en algún momento de agarrar la trayectoria de Eli vendiendo proyectos y la nuestra y hacer una comparación. Y puedo decir que yo soy tan bueno como Eli Goldberg. Correcto. Bueno, Sí, no sé, en porcentaje, sí, yo también sí, porcentualmente. me puedo sumar un par. Y volviendo porque este es un programa especial de homenaje al doctor Gorrat, entonces estamos o sea, contando y celebrando un poco de su vida y contando algunas cosas. Entonces, ya aquí llegó Javier, Javier tiene más cuentitos, pero yo voy a contar uno más mío y ya dejo que Javier después nos cuente de sus experiencias con él y qué cosas más lo marcaron o le impresionaron o lo que quieras contar. Pero yo estaba una vez ahí en la salida en el, en Bogotá, en el hotel, ¿cómo se llama? El Royal. El Royal es que se alojó para uno de los eventos, Sí, ¿cierto? Sí. en el... Bogotá Plaza. No, 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 en Bogotá Plaza fue en el 2002. 2001, 2002 por El, ahí. Sí. claro, en el primer Congreso Latinoamericano de Teoría de Restricciones. Y a esta altura es el último Congreso Latinoamericano de Sí, Teoría de el Restricciones. primero y último. Sí. Y bueno, pero ya ahí yo conocí a Eli y conocí a este señor, ¿no? Y entonces lo que pasó en Arrepentido desde 2002, ese día. sí, El pobre Fish. yo conocí en el 2002 a Eli y en una de las charlas que dio eh, en ese congreso, yo lo escuché decir una cosa que a mí me provocó inmediatamente una claridad de concepto. Pues yo no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero a mí en ese momento me pasó eso. Dice, pues si yo lo único que estoy haciendo es mostrando que hay unas contradicciones, elimina las contradicciones y mostrar toda la conexión de causa-efecto que hay entre las partes del sistema. Y con esas dos cosas tiene uno toda la teoría de restricciones. Eso lo entendí yo en esa charla. Entonces me volví y le di vuelta y como por el 2003, como seguíamos carteándonos con Javier, un día le escribí a Javier, yo me había escrito una cosa que tenía como 25 o 30 páginas, como el resumen de lo que yo entendía que era teoría de restricciones. Y se lo mandé un día a las 7 de la tarde y a las 10 de la mañana al día siguiente me dice, ¿cuándo publica el libro? Y entonces digo yo, ¿de qué libro me estaba hablando? Y así fue que surgió este libro que el año 2004 publiqué en una editorial argentina con el auspicio de Javier. Y él lo prologó además, que se llamó Simplicidad Inherente. Así se llamaba el libro. Y entonces estábamos por ahí por el 2007, ya 2008, 2009, no, 2009, 2010, 2009, en Bogotá y estábamos ahí en el lobby del hotel conversando y me dice, Elino, ya vamos a publicar The Choice. Le digo, pero The Choice es otro libro. Porque unos meses antes nos habían pasado esto, ¿no? Este es un libro que iba a publicar, que después se convirtió en The Choice, pero miren cómo se titulaba.
Ah, Entonces se titulaba Inherent Simplicity, Simplicity Inherente. Entonces le digo yo, ¿cómo le cambiaste el título? Digo, sí, me dijeron que era mejor The Choice. Dije, a mí me gustaba mucho el otro. Dijo, En ¿en serio? español suena mejor. Sí. ¿En Te serio? lo vendo. Por qué te gustaba tanto? Le dije, porque el mío se titulaba así y cuando tú lanzaras el tuyo yo iba a, a multiplicar las A ventas del mío. demandarte. Te iba a demandar. Por plagio. Por plagio. Entonces imagínate. se rió bastante y me dijo, I'm sorry. You're not getting money out of me. No, The Choice. Ahí quedó Sí. el cuento, sí. ¿Alguna cosa que contar, Javier? Tal vez no se me ocurre así nada así, ni muy dramático ni No, tan cómico, pero yo creo que lo más genial, yo creo que el momento del tiempo que yo tuve para compartir con Eli, el año más espectacular fue entre el 2009 y el 2010, sí, que fueron justamente hacia el final pues, de que lo tuvimos. sí. El 2009 fue espectacular porque me tocó viajar mucho con él. Estuve un año viajando prácticamente del timbo al tambo con él, porque en ese año eh, hizo el lanzamiento, o sea, reformuló la manera como íbamos a hacer el marketing, digamos, con los eventos de él, y entonces decidió que iba a ser 3 días seguidos con todas las personas, y después de los 3 días seguidos, si salía todo bien, les ofrecía a todas las empresas que estaban ahí que mandaran gente de su empresa gratis por un día entero, donde él volvía al país o a la ciudad y hacía el día completo. Y en eso nos la pasamos el 2009 prácticamente. Estuvimos en México, estuvimos en Colombia, estuvimos en Brasil, estuvimos, bueno, antes habíamos estado en Chile y en Argentina, pero En en Ecuador. Ecuador, El viaje más largo empezamos por México, bajamos a Colombia, después de ahí fuimos a Ecuador y después a Brasil. Y así terminamos el 2009 con todo ese periplo de toque. Y prácticamente estuve la mitad del año montado en un avión con él y entre hoteles y todo. Y fue una época muy, muy cómica. Nos reímos muchísimo porque claramente estaba acelerado, porque primero los eventos estaban saliendo muy bien y había como mucho entusiasmo, entonces estaba feliz porque decía que por fin lo dejaban hablar por 3 días seguidos y no lo obligaban a parar después del primero, y así le podía decir a la gente todo lo que les quería decir y que era necesario esos 3 días para que la gente se fuera con lo que él llamaba la gestalt de teoría de restricción. Es decir, que después de 3 días me decía, se dan cuenta que yo les hablo, salto de una cosa a otra y yo no estoy hilando nada, decía. Yo solamente les muestro pedazos. Ah, pero en el tercer día, si todo está bien hecho, ¡pum!, les cae el ladrillo y entienden. Ese era como el gran, la obra maestra, digamos, en ese sentido, y realmente uno lo ve y en esos 3 días, Eli, sin parar, y eran 3 días de 8 horas más o menos, donde la gente sentada, como atornillada en el asiento, no se perdía un segundo, hacía todo lo que Eli le pedía que hicieran, desde el punto de vista de los ejercicios y participan. O sea, ¿cómo hizo para mantener y pues las salas eran de no menos de 100 personas? ¿Ya? O sea, 100 personas, 120 personas era el número más bajo. En Brasil llegamos a tener como 350 personas en los 3 días. ¿Ya? En Ecuador tuvimos como 150, en Colombia habían como 200, en México habían como 300. O sea, fue un tema bien entretenido. Y otra de las cosas interesantes también era en ese periodo de visitas que hicimos, aprovechamos también de ir a ver algunas de las empresas
o ya estaban implementando, pues en el 2009 ya teníamos en América Latina, ya teníamos algunos proyectos de visión viable e hicimos reuniones con algunas de esas empresas. Y me acuerdo que en las reuniones que después del largo día, Eli no se iba a dormir. Quería que uno se sentara ahí con él a conversar hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, el hombre tenía una energía. Después dormía en el avión o en otro lado, pero... y entonces me acuerdo que una de las cosas más importantes que lo vi hacer era, después de todas esas conversaciones, te empezaba a preguntar acerca de las personas de la empresa. ¿Y a este cómo le está yendo? ¿Y qué crees que le está pasando? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo es la relación con este? ¿Y cómo se lleva con este? O sea, terminaba de armarse el tinglado, digamos, de la empresa y de las personas. Y al día siguiente, cuando teníamos como la auditoría o la revisión, hacía magia, empezaba a hacer preguntas. Y me acuerdo que de repente, una reunión, por ejemplo, me acuerdo con Mauricio Herman de Carmen, ¿ya? Y entonces terminó la auditoría, ¿no? Y en esa auditoría entonces llamó a Mauricio y se lo llevó por ahí, se fueron a caminar y entonces después volvieron y entonces ya dijo, listo, entonces ya sabemos qué vamos a hacer A, B y C, Javier, encárgate esto, Rami, encárgate esto, ya, listo. Y de esa auditoría empezaron a salir los papers, los artículos, ¿no? Que después se convirtieron en How Are Prices Determined, el Comfort Zones, Less is More, todas estas cosas. Entonces, también vi cómo hacía a partir de las auditorías de los proyectos, empezaba a extraer entendimiento. Y una de las cosas que se reflejó ahí es que no es que se las sabía todas, pero a veces encontraba y estaba siempre como pendiente de esas pequeñas contradicciones y empezaba a hurgar, hasta que encontraba el núcleo de la contradicción y entonces ya ahí entendíamos mejor qué era lo que había que hacer o cuál era el tema. Bueno, y con Matías, para mí esa experiencia también nunca se me va a olvidar cuando estábamos discutiendo el caso de Encocables en Israel. Esa sesión para mí fue genial. Fue otra de las que, así como marcadora. Y porque pues preguntó, jodió, hasta que finalmente nos dimos cuenta de qué era o sea, nos fue llevando hasta que, ya no me acuerdo si fue Matías, y dijo, claro, pero es que esto es lo que hay que hacer. Y ellos mismos, la gente de Cocable, soltaron prenda de qué es lo que habían estado haciendo y por qué es que la planta no se había echado a perder con el nivel de rojos que tenían, ¿no? La inestabilidad que tenían en la planta la arreglaban todos los días tomando acciones adicionales. Una reunión a las 7 de la restabilizar mañana. el flujo exacto a las 7 de la mañana. Después llegaba Matías y ya estaba todo perfecto. Pero eso, y la otra cosa que me acuerdo... Pero nadie había mencionado que habían hecho esa reunión. No le habían dicho a nadie. Sí, se lo No, tenían era para secreto callado. sumario. La reunión de las 7 de la mañana no se la contaban a nadie. A nadie. Y la otra cosa que me acuerdo mucho, que son de los buenos recuerdos que tengo después del 2009, pues después del 2009, 2010, en ese periodo, después que hicimos todos esos eventos, nos tocó ir muchas veces a Israel. De hecho, yo creo que en un año yo fui como 6 veces. O sea, casi que cada 2 meses. Yo fui más, entonces yo fui... Es que algunas veces tú fuiste solo o fuiste y después llegué yo. Sí. Y en ese periodo de tiempo... Es que yo tuve que ir por varias auditorías de varios proyectos que de estaba varios ahí yo proyectos, metido. exacto. En Entonces, mayo del 2009 fui 3 veces, en mayo. Eso, pero en el 2010, exacto, en mayo, o sea, en 2009, en todo el año hubo muchos viajes, pero el 2010 fue el epítome. O sea, yo recuerdo haber viajado por lo menos 6 veces como mínimo a Israel. O sea, cada 2 meses estaba ya planeado que tenía que ir porque teníamos que revisar cosas, pero además si había una auditoría o había un proyecto, que fue en el 2010, por ejemplo, el Grupo Berlín, me acuerdo que hicimos el programa análisis en Israel, y eso fue para matarse la risa,
porque nuestros amigos del grupo de Lean, los ecuatorianos, pues tomaron eso como unas buenas vacaciones, no solamente, y era fantástico, trabajábamos durísimo todo el día y en las noches, pues ya cuando nosotros no podíamos más, ellos se quedaban y hasta las 3, 4 de la mañana pateando calle en Tel Aviv, no sé cómo, pero como es muy seguro, o era muy seguro, pues todos felices y al día siguiente otra vez trabajando como unos militares ahí. Eso fue muy, muy entretenido. Pero lo que quiero decir que lo que me acordaba mucho era que cuando coincidíamos Matías y yo, nos levantábamos muy temprano ahí en Ramat Gan y nos íbamos a caminar y a dar vueltas en un parque. Y ahí a Tal un conversar y hablar. zoológico. Sí, pero ¿te acuerdas que tenía como la pista como para caminar y estaba todo el mundo caminando? Y entonces me acuerdo que ahí eran eran nuestros análisis program de las 7 de la mañana. Ahí a Sí. caminar y hablar pendejada, analizar todo, a ponernos de acuerdo, a revisar temas. Me acuerdo con muy gratos esos paseos y esos recuerdos los tengo como muy vividos todavía. Y de Eli, pues después simplemente lo enfocado que era. Creo que eso es la última, porque cuando la última vez que nos vimos, estando en relativamente buenas condiciones de salud, fue en diciembre del 2010, que hicimos el último evento en Monterrey, también el de los 3 días y el 1 día, y, y el tipo entregó lo que tenía que entregar, pero ya estaba dando muestras que había algo en la salud que no estaba bien. Y después de eso hizo el evento en Baltimore en abril del 2011. Y también me acuerdo que hablando, había un equipo de mexicanos que eran los que filmaban todos los eventos de él. Richard Chávez y los otros que ya no me acuerdo. Y estaba, pues la gente del equipo de Alfredo. Pero era muy cómico porque Richard era un tipo que filmando a Eli aprendió TOC y era impresionante y tú hablabas con él y entendía clarísimo absolutamente todo. De repente venía gente y se sentaba a conversar con él y le pedían consejo y me daba mucha risa. El tipo que empezó siendo el camarógrafo de él y que le hacía, o sea, que filmaba todas las entrevistas y los eventos, aprendió TOC por repetición. Y bueno, ese tema, y después, pues evidentemente la última visita con Eli, que fue en el 2011, unas pocas semanas antes de que falleciera, igual de lo mismo, cómo estaba enfocado en pasarnos las lecciones y las recomendaciones hasta que tuviera energía. Inclusive el último día, pues me acuerdo que nos quedamos, creo que habíamos 3 que nos íbamos de último, entonces era Ajay, no sé si Alan Barnard y yo, y nos quedamos ahí conversando un rato porque él dijo no, que él quería conversar. Y después ya sí, ya nos fuimos, nos despedimos. Y estaba con la joda de que sí, que efectivamente acuérdense de esto y acuérdense de esto, y tú que eres así, 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 o sea, lo mismo. Nos conocía a cada uno bien, o sea, tenía una memoria fotográfica de todas las personas con las que interactuaba, no se le pasaba a nadie. Y la última anécdota era que cada vez que venía a América Latina, lo primero que hacía, lo primero era sentarnos a todos y decir, ok, cabrones, ¿cuál es el primer chiste? ¿Quién va a echar el primer chiste? Se venía a actualizar de cuál era el último chiste que le íbamos a echar y empezábamos, o sea, hacía competencia a ver cuál era el que echaba el mejor chiste. Entonces, eso era muy entretenido también. Y que lo pasaba muy bien aquí. Sí, 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 La sí. verdad La lo pasaba bien. pasábamos muy, pero muy bien. Muy entretenido. Hablando tonteras todo el día, hablando cosas serias, la gente muy cálida. Eso. Mañana a esta hora, exactamente a esta hora más o menos, 10 de la Sí, mañana de aquí de Chile, a la hora que sea en donde estén, va a haber un webinar que es el tributo de la academia al doctor Goldratt. Van a hablar
5 profesores y moderador Rocco Sureis. Pero yo creo que Rocco no aparece como profesor, sino que va a ser el moderador, El supongo. moderador de la Sí. sesión, sí. Sí, está James Holt y Vicky Mavin y Roy Stratton. Bueno, esos son los que me acuerdo. Y Ellis Reinheim. Eli Schreiber y el profesor Cox no va a estar ahí, James. No, lo echo de menos en ese panel Sí, de sí. Bueno, Sí, hay varios de la entonces academia que son, pero bueno. en el chat puse el sitio de tioci.org, donde probablemente es muy fácil encontrar el aviso para Para entrar a la sesión, sí. registrarse gratuitamente para el webinar de mañana para los que quieran ir y escuchar acerca de la contribución desde la academia, el impacto que tuvo en estos profesores. James Holt en particular, Vicky Mavin de Nueva Zelanda, ¿cierto? Sí, ellos dos para mí son por los cuales yo quiero ir a la sesión, porque a mí James Holt es una eminencia para mí, o sea, y una persona queridísima. Tipazo. Sí, o sea, y me acuerdo también, hay un video por ahí de esos upgrades que hacía Eli, donde está conversando o recibiendo preguntas y James Holt le dice, bueno, ¿cómo hace uno cuando ha estado trabajando por 20 años enseñando TOC y ha creado una cantidad de personas entrenadas y una generación y uno ve que no se ha movido nada, la aguja y las organizaciones siguen haciendo lo mismo? ¿Cómo hace uno con esa frustración? Y el Taylor lo agarró de las orejas y le dijo, a ver, James, déjame ver si te entiendo. Me estás diciendo que más o menos, si contamos los 20 años, como cuántos alumnos has entrenado solamente de Boeing. Tal vez como unos 5,000. Me estás diciendo que has creado una masa crítica en una empresa como Boeing Aeroespacial de 5,000 personas entrenados en teoría de restricciones. Y Boeing es una de las dos más grandes empresas de fabricación, diseño aeroespacial que existe en el mundo, y están usando TOC. Sí, pero es que no son una empresa TOC, pero la están usando, sí. ¿Y a qué nivel de gerencia estás hoy? Bueno, ya hay personas que entrené que están empezando a llegar a las vicepresidencias. ¿Y te parece poco? Entonces ahí explicó lo que era el síndrome de Jonás, ¿no? O de Jonah, donde había hecho un trabajo tan excepcional y que en vez de mirar para atrás y ver todo lo que había logrado, estaba mirando para el frente, mirando todo lo que le faltaba por lograr. Y entonces había una alta frustración e insatisfacción. Bueno, ese personaje es James Holt, que, pues, y para enseñar lo mejor que he visto, lo mejor. Oye, podríamos estar el resto de la mañana aquí. Sí. Tenemos más jueves de junio si queremos seguir haciendo recuerdos. Pero hoy ya vamos a dar término a nuestro programa y con un recuerdo muy cálido, muy cariñoso de él. Y realmente no, o sea, de mi interacción con él, le debo desarrollo intelectual, yo creo que casi todo. Pues, he tenido mis estudios de universidad y todo, pero solamente pude organizar ideas después de entender un poquito más de las cosas que nos transmitió él. Pero tengo un recuerdo mucho más de cariño. Yo lo fui a ver en mayo, un mes antes de que muriera. Estuve en su casa y me miró con el único ojo que tenía destapado en ese momento, pues ya estaba con un parche, parecía como que le decíamos que era como John Wayne en True Grit, ¿te acuerdas? True Grit, sí. Se parecía. Y
Me dijo un par de cosas que, bueno, son las que me quedaron, pues. Yo estoy tratando de, pues, seguir o sea, hacerle honor a las cosas que me pidió ahí. Y con eso, les recomiendo las sesiones de mañana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Como ese es un gran amigo. Con eso y un bizcocho hasta el próximo jueves a las 8. O la hora que les toque. O la que le toque, exacto. Muy bien. Lo de Listo. mañana Hasta luego, muchachos. es Un abrazo. público. Lo del ¿De mañana qué? es público, hay que estar Es inscrito. abierto, sí, señor. abierto. Hay que Sí, estar sí, sí, inscrito, sí. sí, hay que estar inscrito. O sea, hay que registrarse, pero es abierto, no tiene... O sea, no tiene costo. Ya. Pero tiene que estar inscrito en ToxICO. Sí, hay que registrarse, o sea, no, hay O que sea, registrarse en el en el webinar. evento, No, no en no, no, no hay que TOCICO. ser miembro del sitio. Hay que ser miembro. De acuerdo. Bueno, Chao, nos Naomi, vemos chao, la Ángel. próxima Un semana. abrazo. Chao, Adiós. Daniel. Chao, Fish. Chao, Chao. muchas gracias.